Connie y Ed son un matrimonio feliz. Tienen un hijo, una casa y una vida plena. Pero todo eso cambia cuando Connie conoce a Paul el francés, con el que empezará un romance que tal vez no termine como esperamos. Bueno gente, hoy en otro resumen, Infiel. Créditos a Farid Rivero, que me recomendó e insistió que resumiera la película varias veces. Espero le guste el video y al resumen. Paul Martel es un joven francés que vive en Nueva York, se dedica a comprar y vender libros. Tiene 28 años y acento francés. ¿Qué más quieres? Solo eso necesitó para llamar la atención de Connie, a la que conoce un día por pura casualidad. Al chocar por accidente en la calle, Connie lastimó su rodilla y Paul, como todo francés caballeroso, la invitó a su apartamento. Ella aceptó, ignorando el hecho de que lo acababa de conocer y de que, no sé, podría ser un psicópata. Pero con ese acento y esa cara, ¿qué podría mal ir sal? ¡Sexy! En el apartamento, Paul utiliza cada una de sus tácticas francesas de seducción. Por ejemplo, le regala un libro y le recita un párrafo de memoria. Entonces, el man resulta ser inteligente, francés y bonito. Creo que con eso es suficiente para que Connie caiga. ¡Ulala, señor francés! Sí, cómo no. Sin embargo, es una mujer casada, está en la casa de un extraño y mejor se va y se olvida de lo que pasó. Bien por ella. Hablemos de la relación con su esposo. No es que sea mala. Lo que pasa es que Richard Gere trabaja mucho en su propia empresa, pero es por el bien de su esposa e hijo. No es que estén pasando por una crisis ni nada, pero hay momentos en los que parecen más amigos que esposos. Llevan 11 años casados. Y bueno, pensando aún en lo que le pasó y mirando el libro, Connie encuentra una tarjeta con el número de Paul. Excusa perfecta para llamar al francés y darle las gracias. Y excusa perfecta para que él la invite a tomar una tacita de café. No será mucha molestia, dice Connie. Desde luego que no, dice Paul. Cuando va por el café, mal pensados, realmente va por un café. Paul utiliza más técnicas de seducción para que las apunte, porque es francés y se las sabe todas. La mira fijamente usando su acento. Tiene un contacto leve y suave con su cuello mientras le quita el abrigo. Tiene esa cara, que es una táctica que pocos pueden usar. Hay un poco más de contacto, la hace leer un libro en braille. Nos van, qué galán. En fin, todo muy interesante y prohibido, pero Connie tiene fuerza de voluntad y se va, sin que nada pase. Bien, el problema es que esa voluntad le dura un día, uno. Luego vuelve con la excusa de que pasaba por ahí. No se la cree nadie. Paul la tiene donde quería y usa su técnica final de seducción, el baile. Y remata con la frase de los ojos. Connie recapacita una última vez y se va antes de cagarla, pero un pequeño detalle, olvidó su abrigo y regresa por él. Y a todos los aspirantes a seductores que ven este video, si ven la oportunidad, no la dejen pasar. Paul ve la oportunidad y no la deja pasar. Rico. Eso sí, asegúrense de tener las señales correctas. No vaya a ser que terminen con una orden de alejamiento. Recuerden, no todos somos franceses. De regreso a casa no logré identificar si Connie estaba o muy feliz o muy triste por lo que hizo. Parece que llora, pero de la felicidad. Me quedo con que estaba muy feliz, porque en lo único que piensa es en el delicioso que acaba de hacer. Y se preguntarán, Ed, ¿sospecha algo? Bueno, al principio como que no y luego como que tampoco. Pero Connie no es que se esmere en ocultar lo obvio. Ropa nueva, zapatos nuevos, excusas para no manosearse con su esposo, excusas para no almorzar juntos y la definitiva, inventarse una cita en el salón de belleza para no salir con él. Miren, si los hombres ponen en el celular Juan Mecánico, pues las mujeres ponen, no sé, Andrea Salón de Belleza. Y bueno, pues después de eso, sí empieza a sospechar. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? La verdad, todo iba bien con su doble vida, pero no todo puede ser perfecto. Un día cometen su primer error cambiando el lugar de reunión. Y ahí Bill, uno de los trabajadores de Ed, la ve con Paul. ¿Se podría complicar la cosa? Sí, pero Bill mejor se queda callado. Suerte para Connie. Otro día se encuentra con dos amigas justo al frente del apartamento de Paul y casi la pillan. Pero otra vez, suerte para Connie. Se sienta a tomar un café con ellas, al rato entra el francés y tienen un encuentro carnal desenfrenado en el baño. Rico. Y bien, ¿qué les puedo decir? El ego de Connie está por las nubes. Se siente joven, hermosa y deseada. Una de sus amigas, al ver a Paul, dice que sin duda tendría una aventura con él. Ella se hace la que no lo conoce y solo dice que le parece lindo.
Su otra amiga les advierte que en las aventuras siempre sale algo mal. Una de las partes se enamora o alguien se entera y todo se va a la mierda. Tal vez ahí debió escuchar la voz de la experiencia. Tal vez. No sé. Ahora, ¿recuerdan a Bill, el empleado de Ed? Este que los vio. Pues Ed lo echa y Bill se desahoga diciéndole que mejor mire cómo está su familia antes de destruir otras. Y Ed se queda pensando, ¿de qué putas estás hablando? ¿Acaso sabe algo que yo no? Ya con tanta intriga y desconfianza, Ed se contrata a Frank para que siga a su esposa. Al otro día Ed tiene un viaje de negocios del que regresará en 1 o 2 días más o menos. Y Connie piensa, acá fue. Tengo todo el tiempo del mundo para estar con Paul. Podemos ir al cine y manosearnos. Que nos tomen algunas fotos sin que nos demos cuenta. Olvidarme de mi hijo que está esperándome en la escuela y que me pongan también una multa de tránsito. En fin, al volver, Frank le muestra los resultados de la investigación a Ed y ahora sí se armó. O mejor dicho, se va a armar. Justo ese día, Connie decide cambiar la rutina y darle a Paul una sorpresa. Pero la sorpresa se la lleva a ella cuando lo encuentra cerca de su casa con otra mujer. Eso no te lo esperabas. Creo que el estafador resultó estafado. Lo irónico es que la conchuda y sinvergüenza se enoja con Paul por estar engañándola y haberle dicho mentiras. Ok, tiene sentido. Bueno, muy bonita la aventura y todo, pero hasta acá llegaron. Creería una persona sensata como cualquiera. Sin embargo, ¿qué más poderoso que el delicioso de reconciliación? Y a la fuerza. Paul agarra a la fuerza a Connie y el resto es historia. Usen la imaginación. Al principio ella como que no quería y al final como que no le pareció tan mala idea. Sexo es lo único que te interesa. Sexo, 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 sexo. Bien, al rato, para que se complique todo, llega Ed y casi la encuentra en el apartamento. Al que se encuentra es a Paul y ahora sí ténganse porque se viene. Y no, la verdad es que es una charla normal. Ed se ve que es una persona bien calmada. Primero se presenta, Paul lo invita a tomar algo, hablan un rato de cosas que no tienen importancia y el asunto se complica cuando Ed ve un juguete de bola de nieve. ¿Qué pasa? La bola de nieve es un regalo que le había hecho a su esposa y por lo visto ella se lo dio a Paul, obvio. Por la conmoción, Ed se empieza a sentir mareado y parece que le fuera a dar un infarto, pero lo que le estaba dando era un ataque de ira. Y eso era algo más parecido a lo que yo esperaba desde el principio. Ahora ya que le reventó la madre al francés y más calmado, va a llamar a la policía a entregarse. ¡Aburrido! Aunque pensándolo mejor, no, pues nadie sabe que está ahí. Simplemente limpia toda la escena del crimen, lava muy bien la bola de nieve, envuelve el cuerpo y antes de irse escucha un mensaje de Connie en la contestadora arrepintiéndose de todo y terminando la relación con Paul. Entonces bien, lo elimina, se lleva el cuerpo, afortunadamente y de una manera muy conveniente para él está lloviendo y nadie notó nada raro al sacar un paquete tan grande del apartamento. Todo cuadra. Bien, hasta el momento Ed no ha cometido ningún error, creo. Sin embargo, tiene que estar en la obra de teatro de su hijo sin levantar sospechas, entonces se lleva el cuerpo en la parte de atrás del carro. Mientras ve la obra junto con su esposa, ambos se dan cuenta que el amor por la familia es lo más importante. No importa si le fuiste infiel a tu esposo o si mataste al amante de tu esposa. Lo importante, como dice Toretto, es la familia. Salud, mi familia. Más tarde, y ahora sí, con más tiempo, abandona el cuerpo en un basurero y listo, todos felices. Unos días después, 2 agentes de la policía están investigando la desaparición de Paul y tienen algunas preguntas para Connie. ¿Cómo llegaron a ella? Encontraron su número de teléfono en el apartamento. Ella se inventa que no lo conocía muy bien y que solo le vendió un libro. Al parecer, la ex esposa de Paul lo reportó desaparecido. Connie no sabía que tuviera esposa, pero ya no son nada. Unas semanas después, cuando hallan el cuerpo, vuelven a interrogarla. Sin embargo, no pasa nada. Ed protege a su esposa y ella se queda pensando si tal vez habrá algo. Cosa que confirma al instante cuando encuentra las fotos que tenía de ella y Paul saliendo del cine. Pero el momento exacto en el que se da cuenta que su esposo desvivió a Paul es cuando encuentra la bola de nieve en su casa. Ahí ella sabe que él sabe y él sabe que ella sabe, pero tal vez ella no sabe que él sabe que ella sabe. No lo sabemos. Bueno, ¿ya? Ok, ya. Como sea, Ed le confiesa que sí mató a Paul y para que Connie se sienta peor descubre que en la bola de nieve había una foto de su familia y un mensaje secreto de Ed para ella que decía que era lo mejor de su día. Algo así. Y ahí confirmamos por qué Ed
una persona tan tranquila perdió el control y desvivió a Paul. La muy hija de su grandísima madre había regalado algo que era muy especial para él y que se suponía debía hacerlo para ella. Pero bueno, Ed quiere entregarse y Connie le propone seguir adelante con sus vidas, tal vez vender todo e irse del país, empezar en otra parte, no sé, tal vez en México. ¿Qué? Eso fue muy racista. Lo que sí sucede es que los dos están arrepentidos por lo que hicieron. Sin lugar a dudas, una acción llevó a otra. Ninguno es menos culpable que el otro. Algunos pensarán que Ed es una víctima del comportamiento de su esposa, pero nada justifica la desvivida del pobre Paul. Esa es la verdadera víctima. ¿Quién es más culpable? ¿Connie por ser infiel y destruir su hogar, o Ed por no controlar su ira y desvivir a alguien? Para mí es mucho más grave quitarle la vida a alguien, pero ¿quién soy yo para opinar? Al final ambos tendrán que vivir con sus demonios, ella arrepintiéndose por llevar tan lejos lo de Paul y él por haberle vuelto mierda la cabeza a un francés. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y bueno gente, este fue otro resumen de Infiel. Nuevamente muchas gracias a Farid Rivero por la recomendación. Si ustedes tienen alguna película por recomendar, déjenla en los comentarios. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle like, comenten, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.